Así arrancamos. Hola, buenas tardes, profe. Hola Valeria, hola Sandra, hola Claudia. Bien, bien, chicuelos. Eh, Habíamos terminado no, a media, vamos a decir de esa manera, con Parkinson. Lo que quería que veamos ahora es además de lo que es la terapia ocupacional del Parkinson, también les quería nombrar para que lo sepan que hay grados de afectación del Parkinson, ¿sí? Hay diferentes, tenemos por ejemplo el estadio 0, que es la ausencia de signos patológicos del Parkinson. Después tenemos estadio 1, que los síntomas del Parkinson afectan solo a un lado del cuerpo, o sea, es unilateral. Hay otro tipo de estadio, que es el estadio 1,5, que afecta, tiene una alteración, una afectación unilateral y también axial. El estadio número 2, que afecta ambos lados del cuerpo, pero sin trastorno de equilibrio. Luego tenemos el estadio 2,5, que es una alteración bilateral, ¿sí? El estadio número 3, que es una alteración bilateral leve o moderada, ¿sí? Con cierta inestabilidad postural, ¿bien? Y el paciente es físicamente independiente. Por otro lado, tenemos el estadio 4, que es una incapacidad grave, ¿sí? El paciente es capaz de caminar o de permanecer, digamos, de pie sin ayuda, y necesita ayuda o supervisión en lo que son las actividades diarias de la vida, ¿sí? Y el último estadio es que el paciente necesita ayuda para todo, que sería el estadio 5. ¿Sí? El paciente en el estadio 5 permanece en cama o permanece sentado, ¿sí? Es lo que se considera un estadio, digamos, avanzado de la enfermedad. Se los quería eh, nombrar o decir para que ustedes lo sepan, simplemente porque me parece importante que sepan que hay diferentes estadios en la enfermedad de Parkinson. Bien, ahora sí empezamos con Profe, disculpe, y alguien que tiene, sí, por ejemplo, que tiene un estadio 5, ¿pasó por los otros estadios? sí, Ah, bien, sí, fue avanzando la enfermedad, claro. por decirlo Bien, de una manera, sí, 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 ¿sí? gracias. O sea, la idea es que el paciente no llegue al estadio 5, ni al 4 tampoco, diría yo. ¿Sí? Pero hay casos que sí han llegado a ese grado de la enfermedad que para el paciente, como decimos nosotros, bastante jodido para el paciente y para los familiares, ¿no? ¿Sí? Con respecto a o lo que sería la terapia ocupacional, que nosotros también podemos formar parte de ella, por eso te las doy en este curso. La terapia ocupacional en sí es una disciplina que en ocasiones muchas veces también se confunde con lo que es la fisioterapia, ¿no? El objetivo en sí de la terapia ocupacional, ¿sí? Es que la persona que sufra algún tipo de limitación, tanto física o psíquica, pueda tener una vida independiente. O sea, que el enfermo sea capaz de volverse por sí mismo, de ser productivo, de disfrutar del ocio, por ejemplo, ¿no? Entre lo que son los objetivos de la terapia ocupacional del Parkinson, tenemos, por ejemplo, discúlpame un segundo, mejorar lo que es la amplitud del movimiento, ¿sí? Prevenir lo que son las limitaciones de las articulaciones,
y mejorar también y mantener la coordinación motriz, ¿sí? Entrenar las actividades básicas de la vida diaria. También otra cosa es, por ejemplo, el asesorar a la hora de adaptar el hogar del paciente, ¿sí? A partir de todo esto, de obtener los resultados de una evaluación, lo que se implementa es un plan terapéutico. Si ese plan terapéutico está basado en los objetivos fijados a partir de esa evaluación del paciente. Cada tratamiento es individualizado. ¿Por qué? Porque cada persona tendrá afecciones diferentes, por más que tenga la misma enfermedad. Por eso hablamos antes de los estadios y se los quería nombrar. ¿Bien? Por eso encontramos que en cada estadio es diferente. Bien, el plan terapéutico acá consiste en trabajar todo lo que son los componentes psicomotores, también cognitivos, ¿bien? Y hacer, obviamente, entrenamiento en áreas de la ejecución que están afectadas, ¿bien? Entonces, es muy importante para la persona que sufre la enfermedad de Parkinson acudir a rehabilitación, ¿sí? A un centro de día, a un hospital de día, ¿sí? Para que pueda llevar a cabo ese programa terapéutico, ¿bien? Y así, obviamente, mejorar y prevenir que vaya a haber más afecciones, ¿no? También lo otro que se puede solicitar, o sea, tenemos la posibilidad es de contratar el servicio de terapia ocupacional o acompañante terapéutico o auxiliar para un tratamiento que sea un poco más individualizado y muchas veces también mucho más rápido, mucho más intenso, ¿sí? Tenemos diferentes adaptaciones, como por ejemplo lo que es el baño, ¿sí? Se puede instalar, qué sé yo, barreras para que la persona pueda agarrarse en la ducha, alrededor de lo que es el inodoro, ¿sí? Colocar, por ejemplo, alfombras antideslizantes, tanto en la entrada como en la salida de la ducha, o delante del inodoro también, ¿sí? Otra cosa es, en lo posible, usar un pie de ducha en cambio de una bañera. ¿Por qué? Porque facilita lo que es el acceso a la persona, tanto en personas como Parkinson, como sabemos con personas, por ejemplo, adultas mayores, también es exactamente lo mismo. Es muy difícil para una persona adulta mayor meterse dentro de una bañera, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que se puede utilizar es, por ejemplo, las sillas de ducha. Bien, también es una adaptación. ¿Por qué? Porque la actividad de ducharse va a ser mucho más segura. También va a facilitarle a esa persona la tarea de ducharse. ¿Sí? Otra cosa es la elevación, por ejemplo, del inodoro también. Y colocar, obviamente, todo lo que es el mobiliario o lo que necesite la persona dentro del baño a una altura que ella no tenga por ahí que agacharse a buscar. ¿Bien? Lo mismo pasa con las habitaciones. Las habitaciones, lo que se recomienda es que esté libre de obstáculos, que haya una buena iluminación, ¿sí? Si la persona está en un estadio 4 o 5, se recomienda el colchón antiescaras, por ejemplo. Bien. Otra cosa en la habitación, por ejemplo, es tener en la mesita de noche, en la mesita de luz, una lámpara a su alcance. Bien. En lo que es el salón, comedor, también hay que tener en cuenta que lo que es la disposición del mobiliario debe estar pensado de una forma en que sea cómoda para que la persona pueda sentarse.
¿no? Que las sillas, que los sillones estén a la altura adecuada para que a la persona le ayude con lo que es el levantamiento, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, camina y hay pasillos que son por ahí muy largos en lo que es el domicilio, también es recomendable eh, colocar barreras, ¿sí? Para facilitarlo, obviamente, esa marcha, para reducir ese cansancio, el riesgo de caída. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta son, por ejemplo, las sillas de ruedas. Cuando uno tiene que comprar una silla de rueda o alquilar una silla de rueda o lo que fuera con respecto a una silla de rueda, hay que considerar que la silla de rueda pase por las puertas. ¿Sí? Hay sillas de ruedas más angostas y otras mucho más anchas. ¿Bien? Otra cosa con respecto a las sillas de rueda es tener en cuenta si el paciente pasa mucho tiempo en la silla de ruedas, tener un almohadón, un cojín mejor antiescara en la silla de ruedas para evitar que se le formen úlceras por presión. ¿Sí? Otra cosa es evitar escalones, obviamente, tratar de, en lo posible, sustituirlos por rampas, eliminar lo que son las alfombras del piso, ¿sí? Bien, para que no haya caídas. Otra cosa a tener en cuenta es el calzado, la ropa cómoda, ¿sí? Es necesario que el paciente, en este caso, ya que hablamos de Parkinson, que lo mismo se lo pongo como para los adultos mayores, es que el calzado sea cerrado, ¿bien? Que sea un calzado apropiado, ¿sí? Que esté sujeto, digamos, al pie, ¿bien? Antes que terminemos con este tema, tengo un videíto para compartirles, denme un segundito, de unos consejos de ejercicios, perdón, para el Parkinson, que quería compartirlo con ustedes. Denme un segundo que se comparta pantalla, así después ya pasamos al otro tema. Se comparte, ahí está. Quiero que alguno me haga seña cuando pongo el video si se escucha, por favor, Lore, Mati, ustedes que los estoy viendo, puede ser. Es esencial en el ejercicio para el paciente con Parkinson. Nos ayudará. Se escucha cortado, profe. ¿Todos escuchan cortado o solo? Lore, tenés el micrófono apagado, no te escucho. Por parte Perdón, cortado y por parte perdón. nada. Se entrecorta ¿Se al entrecorta? principio se escuchó y después luego no. No hay problema, lo voy a compartir, como siempre, en el grupo de WhatsApp, ¿les parece? Sí, Así sí, lo sí. vamos a hacer más fácil. Bien. Me gustó porque te enseña o sea, cómo realizar algunos ejercicios con respecto al Parkinson, ¿no? ¿Sí? Entonces, para culminar con este tema, lo que es la terapia ocupacional, el objetivo, mejor dicho, de la terapia ocupacional es mantener la independencia, ¿sí? Estimular lo que es la coordinación y la velocidad, adaptar objetos de uso cotidiano, ¿sí? Mantener también capacidades que aún el paciente conserva y mantener habilidades
cognitivas, más allá de asesorar sobre ayudas técnicas o la adaptación del hogar. ¿Bien? Profe, una Sí. consulta. La terapia, el tratamiento, todo eso, ¿sirve para que el paciente conserve el estadio solamente? No es que, por ejemplo, del 4 puede volver al 3. La idea es que directamente no llegue al 4, por eso hay que Claro, agarrarlo, o sea, por decirlo de alguna manera, agarrarlo a tiempo, bien, ¿sí? Eh, Todavía sigue en estudio todo el tema de Parkinson. Bueno, ya sabemos que hasta que lleguemos a algo concreto, creo que nos quedan décadas. Es muy difícil volver para atrás, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por eso es muy importante lo que es la terapia en la persona con Parkinson, por ejemplo. ¿Para qué? Para que por lo menos como mínimo pueda desenvolverse en la vida cotidiana, hacer lo que hacía antes. Sí, quizás no de la misma manera, ¿sí? Con cierta dificultad, pero que lo pueda hacer y que no llegue a estar postrado en una cama sin poder moverse. Lo que utilizan mucho hoy en día las personas que tienen Parkinson es el aceite de cannabis, ¿no? ¿Sí? Porque le reduce mucho los síntomas. Es para los síntomas y entonces les permite llevar una vida más normal, por decirlo de alguna manera, sin tantos episodios. ¿Bien? bien, bien, bien. Acá tenemos a la compañera Lore, que quiere que volvamos a demencia. Pobre Lore. Demencias lo podemos encontrar como demencia senil, lo podemos encontrar como síndrome, perdón, cerebral orgánico o simplemente demencia. Sabemos que es una pérdida de las funciones mentales lo suficientemente grave como para afectar la vida diaria y también, obviamente, las actividades, ¿sí? Cuando hablo de funciones, hablo de la memoria, de la habilidad del lenguaje, también de la percepción visual, de la solución de problemas, ¿sí? De la habilidad de enfocarse o de prestar atención. Bien, sabemos que es normal ser un poco olvidadizos, por decirlo de alguna manera, a medida que envejecemos, ¿no? Pero la demencia, ¿sí? No es una parte normal del envejecimiento, es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno serio y interfiere con la vida diaria. Bien, los tipos más comunes de demencia son las llamadas enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Que tenemos enfermedad de Alzheimer, que lo vimos anoche, lo vuelvo a repetir para quien no estuvo al principio, ya confirmé que esta tarde me suben la clase de anoche para que las vean. Tenemos enfermedad de Alzheimer, un ejemplo de demencia. Tenemos también trastornos frontotemporales, ¿sí? Que causan que cambios en ciertas partes del cerebro, ¿sí? Los cambios, por ejemplo, en el lóbulo frontal producen síntomas de comportamiento. Bien, los cambios en lo que es el lóbulo temporal conduce a que a trastornos del lenguaje y de emociones, por ejemplo. Otro tipo de demencia es la demencia vascular, ¿sí? Que lo que causa son cambios en el flujo sanguíneo del cerebro. Y muchas veces está causada por un derrame cerebral, ¿sí? O también por arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias en el cerebro. ¿Bien?
También tenemos otros tipos de demencia, como es la demencia mixta, que es una combinación, ¿sí?, de diferentes tipos de demencia. ¿Sí? Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen enfermedad de Alzheimer y también tienen demencia vascular, por ejemplo. ¿Sí? Bien, también tenemos otras demencias, por ejemplo, las demencias que están asociadas con el VIH. Bien, y otra que habíamos, creo, hablado ayer, son las demencias por un traumatismo, ¿sí?, que son causadas por lesiones cerebrales traumáticas, que pueden ser temporales o no. Bien, con respecto a los factores de riesgo que aumenta el riesgo de tener, digamos, demencia, es primeramente el envejecimiento, que es el mayor factor, ¿sí? Otro de los factores es fumar, y no quiero que Mati me rete. Otro factor es la diabetes mal controlada o sin controlar, la presión arterial alta, ¿sí? Otro factor de riesgo es el beber mucho alcohol y tener familiares cercanos con demencia. ¿Bien? Con respecto a lo que son los síntomas de la demencia, pueden variar dependiendo de qué, del área del cerebro que está afectada, ¿sí? Mayormente, ¿qué sucede con los síntomas? Experimentan, por ejemplo, olvidos que son frecuentes, que son los primeros síntomas. La demencia también puede provocar otros problemas con la capacidad de pensar, de resolver problemas, de razonar. ¿Bien? Entonces, como ejemplo, las personas con demencia pueden perderse, ¿sí?, perderse por ahí en lo que es el vecindario que conoce, ¿sí?, usar palabras poco comunes para referirse a ciertos objetos que son conocidos, olvidar nombres de algún familiar, de amigos, olvidar viejos recuerdos. Otra cosa es, por ejemplo, necesitar ayuda para realizar tareas que antes solían hacerlo solos. ¿Bien? Bien. Con respecto a los tratamientos, tenemos medicamentos, ¿sí?, que pueden mejorar temporalmente lo que es la memoria y el pensamiento, ¿sí? O también los medicamentos pueden hacer un poco más lento ese declive, ¿sí? Pero los medicamentos solo funcionan en algunas personas. También tenemos otros medicamentos que se utilizan como para tratar los síntomas como es la ansiedad, la depresión, los problemas para dormir, la rigidez muscular. Bien, lo que hay que tener en cuenta con los medicamentos es que algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios serios en las personas con demencia, ¿sí? Así que es importante hablar siempre con el profesional de la salud sobre los medicamentos que está tomando la persona. ¿Bien? El otro tratamiento, terapia ocupacional, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar esa manera de hacer más fácil la tarea diaria de la persona. También hay terapias del habla, ¿bien?, que ayudan mayormente para tratar problemas, por ejemplo, para tragar, para hablar más fuerte, para hablar más claro, ¿bien? Y otra cosa que es muy buena son las terapias, o sea, la música o la terapia de arte. Ayuda mucho a reducir la ansiedad, ¿sí? Es muy bueno eso. Bien, pasamos al siguiente tema, que es el eje temático de acompañamiento
terapéutico en etapa terminal. Comenzamos hablando de el acompañamiento en lo que es el proceso de duelo. Bien, vamos a estudiar o a ver todo lo referente a lo que es el concepto de duelo, ¿sí? Vamos a aprender lo que es las etapas del duelo, las tareas que las personas deben abordar en cada una de las etapas, ¿sí? Bien. Bien. Primeramente, para que... con el segundo, no hay problema, Chamila. Por ahí salí, volví a entrar, por ahí a lo mejor podés escuchar. Con respecto a lo que es duelo, primeramente, el duelo. ¿Qué es el duelo para ustedes? ¿Quién tiene ganas de hablar un poquito? Yo. No se peleen. Y sí, hola, ¿cómo les va? Hola, Matt. ¿Cómo andan? Bueno, creo que la palabra duelo viene de la pérdida de algo, más que nada. El dolor por la pérdida de algo, tanto en lo físico como en lo emocional. Por ejemplo, en la muerte, perder a alguien y no verlo más, o en la vida diaria, perder un amigo porque te peleaste, perder una pareja, perder algo, pero que está con vida, perder un trabajo, todo lo que tenga que ver con una pérdida lleva un duelo, todo. En fin, el duelo es una pérdida. Es una pérdida. Es una. Gracias, Mati. ¿Alguien tiene algún otro concepto de duelo? Habilita, Mati. No hay problema si querías decir algo más. No, Para mí, profe, el duelo es dolor en el alma, dolor Dolor. que no se explica. Bien, gracias, Valeria. El duelo en sí es o sea, es la respuesta, digamos, emocional, humana, única, universal, dolorosa, que se produce ante la pérdida de una cosa, o sea, una mascota, una persona o algo que para nosotros era de valor, ¿sí? Con el cual previamente se había establecido un vínculo afectivo, ¿sí? El proceso de el duelo es el proceso ese de adaptación que conlleva que cualquier pérdida significativa, ¿sí? Otra cosa que quiero dejar en claro es que el duelo no es una enfermedad. ¿Bien? Mati, decime. El duelo no es una enfermedad, estoy totalmente de acuerdo, pero lleva a una enfermedad. Si no se superan las etapas de duelo, que es lo que vamos a hablar, Son etapas bueno, que son atravesar. etapas que Yes. uno atraviesa. Y es bueno saber las etapas del duelo que uno debe atravesar para superarlo también. ¿Sí? Pues muchas veces nos quedamos estancados en una etapa de duelo que no lo superamos y nos conlleva que a depresión, a ansiedad, hasta el suicidio. ¿Sí? Bien. Con respecto a las partes, digamos, de la definición, tenemos el proceso, ¿sí? ¿Sí? El proceso hace referencia a que ese duelo está en movimiento, evoluciona, cambia, ¿sí? Por otro lado, es normal,
¿sí? Ninguna persona está exenta de vivir un duelo ante una pérdida. ¿Bien? Por otro lado, el duelo es dinámico. Al ser un proceso, lo convierte en algo cambiante, ¿sí? No es un estadio, digamos, estático. También el duelo depende ¿de qué? Del conocimiento social, ¿sí? Porque tiene un efecto sobre lo social. Bien, muchas veces cuando estamos en un proceso de duelo, también uno lo que suele hacer es aislarse, no contar, no hablar, ¿sí? Otra cosa con respecto al duelo es que el duelo es íntimo, ¿sí? Va a depender de la personalidad, de las experiencias previas. Por ahí yo me pongo como ejemplo, o Vale y yo estamos pasando por el mismo duelo, la misma pérdida, pero yo lo supero, por decirlo de alguna manera, y Vale de otra. Somos dos personas distintas, diferentes, por eso es íntimo. Y yo puedo decir, ay, sé lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, porque quizás no es lo mismo que vivo yo. No se vive de la misma manera. ¿Bien? Otra cosa es que el duelo también es social, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida o la muerte va acompañado de rituales sociales, el funeral y todo lo que conlleva, ¿bien? Y por otro lado, el duelo también es activo, o sea, se requiere del esfuerzo del doliente para la recuperación, ¿no? Bien. Con respecto a el proceso de duelo, es en sí un periodo de adaptación a esa pérdida. Es un proceso psicológico, ¿sí? Que tiene componentes sociales, también tiene componentes fisiológicos. Y lo que es la intensidad y la duración del proceso son proporcionales directamente ¿a qué? A la dimensión y al significado de la pérdida. Bien, no va a ser lo mismo. Ejemplo, yo tenía una plantita en mi casa que la adoraba, la cuidaba un montón, se me secó. Sí, paso por un proceso de duelo, porque decir, che, que la pan, tanto que la cuidé, tan divina, pero no va a ser lo mismo la pérdida, no sé, de mis padres, por ejemplo. ¿Bien? Son diferentes tipos de duelo. ¿Bien? Entonces, tenemos, según la fase de duelo de, ay, yo con los nombres, Wolf-Gipi, algo así, no importa, la fase de duelo. La fase de duelo tenemos 4 fases de duelo. La primera es la fase de entumecimiento, shock. La segunda es la fase de anhelo y búsqueda, ¿sí? Tercera, fase de desorganización y desesperanza. Y por último, la fase de reorganización, ¿sí? Así que Y antes algo de de... ahí tiene que ver con la negación, ¿no, profe? O sea, la negación. así es, Lore. Sí, sí, sí. Por ejemplo, con respecto a las tareas del duelo, la tarea número 1 es aceptar la pérdida, que se genera que la negación que dijo la compañera. ¿Bien? Sí. Sí, Yo profe. creo que al momento de un duelo, creo, como decía, a las fases, una de las principales cosas que nos aparece es la extrañeza, el extrañar y el ver que parece que todo es desconocido. Todo resulta Claro, ser desconocido porque
salimos a un lugar y lo que estaba en ese lugar ya no está. Entonces tenemos Claro, que ahí entraría acostumbrarnos. la siguiente tarea, Mati. Ahí ¿Eh? estaría entre la tarea 2 y 3, que la tarea 2, por ejemplo, es elaborar, digamos, ese dolor de la pérdida, o sea, vivir el dolor, ¿sí? Tener que reponerte de ese dolor. Y la tarea 3 es adaptarse al mundo sin eso que perdimos. Por ejemplo, sin la persona que falleció. Bien, y ahí en esa tarea 3, por ejemplo, se empieza a reconocer las relaciones que se tenía con el fallecido, por poner un ejemplo. ¿Sí? Muchas Es veces como un también trastorno a la percepción. Es un trastorno a la percepción y al anhelo. Como te decía, salir y de percibir algo que ya no está y anhelar que esté. Es toda una mezcla de lo que ya no está y lo que querés que esté, y eso es lo que tenemos que elaborar. Perdón. elaborar, claro, en lo que es adaptarse al mundo sin el fallecido, ya que hablamos de una pérdida de una persona que no está más con nosotros, también muchas veces tenemos que afrontar nuevos roles también. Ejemplo, no sé, una familia donde fallece la mamá, ejemplo. ¿Sí? Mayormente lo que son los hijos o hijas mayores empiezan a cumplir un rol que no debería ser, por decirlo de alguna manera. Hacerse cargo de cosas que no deberían, pero lamentablemente no nos queda de muchas opciones tampoco. Otra cosa con esto de la adaptación, o sea, de la tercera tarea, muchas veces también nuestra propia personalidad cambia, ¿sí? Y otras veces también buscamos mucho sentido a esa pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Sí? Y la otra tarea es la tarea número 4, que es hallar una conexión perdurable con el fallecido. Bien, uno no olvidará, digamos, a su ser querido, pero puede continuar con su vida. Bien, con respecto a lo que son los síntomas, tenemos diferentes síntomas, tanto cognitivos, conductuales, emocionales, síntomas orgánicos. ¿Sí? En lo que son los emocionales, tristeza, enfado, culpa, ansiedad, shock, alivio otras veces, ¿sí? Anhelo, añoranza, ¿sí? Insensibilidad otras veces. Muchas veces nos aparece la apatía, la indiferencia, la soledad, ¿no? En lo que son los síntomas cognitivos puede aparecer lo que es la confusión, la preocupación, ¿sí? El sentido de presencia, alucinaciones visuales, auditivas, ¿sí? No sé si alguna vez le ha pasado, lo cuento, a mí me pasó, cuando fallece mi abuela, que tenía Alzheimer, en la casa de mi mamá siempre se sentaba en un lugar del comedor. Era como la silla de la abuela Nelinda, ¿viste? Cuando decía esa es la silla de la abuela Nelinda. Y a los pocos días que ella había fallecido, que yo me encontraba en la casa de mi mamá, ¿viste cuando uno ve de refilón así? Les juro que yo vi a mi abuela sentada en esa silla. ¿Sí? Y son síntomas que uno tiene ante una pérdida que son cognitivos. ¿Sí? Me pasó esa sola vez, yo le aseguraba a mi mamá que había visto a mi abuela sentada en la silla. Fue una alucinación visual. También hay alucinaciones auditivas, ¿no? Otro de los síntomas son los síntomas cognitivos. Puede aparecer trastorno del sueño, trastorno de alimentación,
conductas distraídas, aislamiento social, ¿sí? Soñar con lo perdido también, la búsqueda del fallecido, llorar, suspirar, Pero, ¿puedo decir hiperactividad. algo? Creo que también hay un proceso doble, que es el proceso en el cual vivimos, que es el proceso de la persona del cual está el amor que sentimos de la persona que vemos que está y que existe, y el proceso psíquico de la persona que está en la mente. Cuando esa persona fallece, deja de existir, deja de estar, pero no deja de existir dentro de nuestra mente. Es por eso que a Deja de veces nos existir suele pasar físicamente. que suena el teléfono y a la hora que, son las 10, y a las 10 me llamaba mi mamá, y vos siempre vas, y cuando ese teléfono no suena a las 10, ahí recordamos que no está, pero está dentro de nuestro corazón. O ver una persona y decir, ahí viene mi mamá, y hasta nos damos vuelta para ver, y no es porque la recordamos y van a y viven eternamente dentro de nuestra mente. El proceso más importante es tratar de sacar y darnos cuenta de que esa persona físicamente no está, pero sí está dentro de nuestra mente. Son procesos psíquicos y físicos, creo. ¿Puede ser? ¿Algo así? Así lo creo yo también. Va a haber gente que no va a estar obviamente de acuerdo con nosotros, porque también va mucho por las creencias, ¿no? De que el alma o el cuerpo no significa nada, ¿sí? Y lo que importa es el alma. Va todo también con la parte religiosa, ¿no? Lo podríamos decir de esa manera. Yo sí soy de las que creo de que por más que físicamente no estén, si yo los tengo presentes y en mí están, y no los olvido, por decirlo de alguna manera, siempre van a estar. Así sea que no los tenga sentados al lado mío. ¿Sí? Sí, profe. Vale, ¿querías decir algo, Sandra? Sí, yo quería contarles que, bueno, hace 2 años que perdí un sobrino en un accidente justo el día de la Navidad. Él tuvo un accidente trágico con 24 años, en un camión lo llevó puesto y bueno. Y cada vez que pasa ahora que cumple años o que cumplo años, se siente el perfume en mi casa. Se siente el perfume de él. Es como que brotara el perfume que usaba. Más allá de que tengo cosas de él, sus camisas, sus cosas. Y bueno, es tristísimo justo la Navidad, así que es como que cortó ahí algo. Pero no sé cuál será, pero se siente el perfume literal, como si estuviese. Como si Vale, estuviese ahí. perdón. Cuando las personas dejan de estar físicamente, se acrecienta la sensación de... es más fuerte, por ejemplo, si tu sobrino venía cada 15 días y se iba, tal vez no lo extrañabas tanto. Y ahora vos ves que no viene más cada 15 días. O el perfume que usabas, tal vez, es todo lo que psíquicamente sentimos y emocionalmente tenemos. Vamos a sentir aromas, vamos a sentir imágenes, vamos a ver que abre la puerta, vamos a sentir todas esas sensaciones que es parte y el proceso del duelo, y de las que tenemos que saber caminar. Y va a llegar un momento en que nos vamos a dar esa risa y esa contentura de tomarlo como sentí el olor de perfume no más sé cómo se llama, de él. Mirá, parece él que va caminando, y va a llegar un momento que vamos a tomarlo todo como con otras cosas, pero el atravesar el duelo
no es malo, no, no es malo todo lo que nos sucede y uno tiene que darse el permiso de decir, si tengo que llorar, tengo que hacerlo, si tengo que sentir, no hay que guardárselo, porque si no es una bomba que está dentro de nuestro pecho y anhelamos cosas y deseamos cosas que no vamos a tener. Entonces, para que eso no explote, tenemos que exteriorizarlo y sentir ese perfume y sentir esa sensación que pasado el tiempo lo vas a ver y te va a causar felicidad. Vale. Sí, Yo en ese recomiendo proceso, disculpe, profe, una acotación nada más. Yo le recomiendo para todas aquellas personas que están pasando por duelo en cuanto a pérdidas y de alguna persona, el libro Muchos Maestros, Muchas Vidas, es de Brian Weiss. A lo mejor, como dice usted, tiene que ver mucho con las creencias y demás. Sí, Pero Lore, es lo mejor ese libro. Y después está el muy plan bueno. de tu alma. Exacto. Están muy buenos porque te empiezas a conciliarte con algunas cosas del duelo justamente desde otro lugar y encuentras mucha, no sé, una reconfortación distinta. Está muy bueno. Muchos maestros, sí, muchas vidas, así se llama. gracias Lore por la recomendación. Lo que quería acotar con respecto, bueno, a lo que dijo Vale y después Mati, que es normal que al principio, cuando recordemos a esa persona, lloremos, nos pongamos tristes, todo lo que se les ocurra con respecto a las emociones, ¿sí? La idea del proceso de duelo es que después lo podamos recordar con alegría, que nos dé risa y nos diga, che, ¿te acordás cuando tal hacía tal cosa? Y lo recordemos con esa alegría como él era también, porque a cada uno de nosotros esa pérdida nos trajo miles de alegrías para poder superar, ¿sí? No voy a decir que por más que superemos el duelo, de vez en cuando nos agarra esa angustia, ese llanto, porque es normal, ¿sí? La idea de superar el duelo es no llegar a enfermarnos nosotros, ¿sí? Termino con lo que son los síntomas orgánicos, que también lo que podemos sentir es poner opresión en el pecho, ese vacío en el estómago, como que algo no anda bien, el nudo, digamos, en la garganta, ¿sí? La falta de aire, sentirnos débiles, sentirnos con falta de energía. Bien, paso a lo que son los tipos de duelo. Tenemos, el primero es el duelo normal, ¿sí? Donde se transitan las etapas del duelo y se elabora la pérdida en un tiempo prudencial, ¿sí? Donde no se generan, digamos, mayores dificultades. Bien, no es que hay un tiempo de decir, ay, en 2 meses yo tengo que superar el duelo. Lo que es normal es que haya pasado 1 año, 2 años, y uno no supere ese duelo. Bien, a cada uno nos lleva diferentes tiempos. Sí. El otro es el duelo bloqueado. El duelo bloqueado es ese duelo donde se niega la pérdida, se evita el trabajo de duelo, ¿sí? Y también existe ¿qué? Un bloqueo emocional y un bloqueo cognitivo. Por eso el compañero Mati decía, hay que permitirse llorar, hay que permitirse, no sé, hablar, recordar, lo que fuera. Permítanselo, no se encierren, ¿sí? Bien, el otro tipo de duelo es el duelo complicado. El duelo complicado, ya ahí los síntomas y las conductas son de riesgo y se sostienen en el tiempo. Bien, y el duelo patológico se define ¿por qué? Por la intensidad y la duración.
¿sí? La persistencia y lo que es la intensidad de los síntomas llevan a ¿qué? A detener nuestra vida laboral, detener nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida académica. Se detiene todo. ¿Bien? Entonces, hay 4 tipos de duelo. Duelo normal, duelo bloqueado, duelo complicado y duelo patológico. ¿Sí? Nos vamos a centrar en lo que es el duelo patológico. Yo pasé el duelo patológico durante ¿Eh? 10 años. Yo pasé el duelo patológico. 10 años. Desde el 2013 hasta principio del 2023. Mi vida era una Perdón, burbuja. y si no querés no contestás. ¿Cómo lo superás? Lo superé empezando a salir, no queriendo salir. Tenía fobia social, no quería ver a mi familia, me aislé de mi familia. Estuve depresivo, tuve intentos de suicidio. Perdí a mi mamá en el 2013. En realidad la perdí de una manera trágica, digamos, una mala praxis. Le hicieron una quimioterapia fuerte y la quemaron por dentro. Y bueno, yo viví todo eso, digo yo, ¿por qué estoy viviendo todo esto? Fui fuerte con ella. Por eso me peleé. Nos peleamos juntos cuando pasó todo eso. Y yo no fui a su velorio, sí a su entierro, y lloré, no comía, durante 10 años largos. Mi vida fue un caos. No había nadie que pueda ayudarme. Pero cuando pasan estas cosas, no permitís que nadie te ayude. Con esto estoy diciendo que hagan todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Entonces, todo lo que yo estoy contando ahora es para que hagan todo lo contrario y que nosotros ayudemos a la otra persona y buscar el camino y la forma. Y todo empezó a través de que vengan a visitarme y no decir nada, tomar mates, salir a caminar y tener fe, empezar a ver a mi mamá bueno, ya no está. Y un día le pedí a Dios que aparezca mi mamá. Y un día estaba en la pieza, noche, y ustedes no sé si vieron en la televisión cuando se hace la aurora boreal. Yo estaba ahí parado y mi pieza era la aurora boreal, y era todos colores que entró dentro de mí. Yo me elevé junto a ella, no estaba dormido, yo estaba totalmente despierto, sentí el amor de mi mamá, y nos fuimos a un lugar muy preciado para nosotros, donde vivíamos muchos momentos maravillosos, que era la cocina. Subió, se hizo cada vez más pequeña esa aureola, y le pregunté si estaba bien, hizo un destello muy grande y desapareció. Yo lo comenté, me dijeron, era tu mamá, vos lo pediste con tanta ansiedad, y ahí me di cuenta de que están. Y empecé de poco a recibir, a dar clases, empecé a dar clases de baile, y bueno, salí y empecé a ayudar a muchas personas. Egoístamente ayudar para ayudarme. Ahora siento y estoy seguro de que puedo ayudar, obviamente, y eso va a ser recíproco, pero no con la intención para curarme. Para curarte vos. No con esa intención, antes lo hacía con eso, con la intención para curarme. Porque hay veces que uno confunde de que ayudar es porque lo hace por el otro y a veces lo hace por uno mismo. Para Yo sentirse siempre mejor. cuento, yo tengo varias, creo que 3 especializaciones en primeros auxilios psicológicos y acá
esta Elizabeth que le hizo conmigo, yo siempre cuento, yo empecé esa especialización para sanarme yo. ¿Sí? Porque sentía que algo no andaba, digamos, no estaba encaminado. Lo hice para sanarme yo. Una vez que yo me sané, bueno, ahora creo que 2 veces al año la doy a la especialización de primeros auxilios y siempre lo digo, primero háganlo para sanarse uno, que muchas veces tenemos cosas guardaditas que no las compartimos y que a nosotros nos dañan, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos ayudar al otro si nosotros estamos dañados, si nosotros estamos mal, si nos sentimos mal? Si muchas veces no tenemos ganas de levantarnos de la cama, ¿cómo yo voy a ayudar al otro? A mi pareja, a mi hijo, a mi amigo, a quien fuera. Primero hay que sanar uno, ¿sí? No significa que 2 por 3 no nos enojemos y tengamos ganas de mandar a todos a, ya saben, allá a las Islas Canarias como está Mati, pero tranquilo. Ay, sorry. Estoy trabajando. Sí, te veo. Nati. Después seguí, Mati. Nati, habilita el micrófono que no se te escucha. Ahora sí. Ay. Buenas tardes, profe. Sí, yo también quería comentar algo sobre como lo que dijo Mati, ¿ve? Es con la pérdida de mi papá también, que yo no lo podía aceptar, ¿ve? Yo parecía que él ya no estaba, pero era como que yo sentía que estaba conmigo, ¿ve? Y siempre ya pasaron 6 años y yo es como que todavía no acepto que él no está. Y siempre lo sueño que hacía en las noches que lo tengo al lado mío, que él siempre así, ¿viste? Con ese, como que lo tengo siempre presente, o como que él está siempre presente, no sé, ¿ve? Pero me costó muchísimo, también mucha depresión, no tenía ganas de nada, no, prácticamente ni de vivir que no tenía. Y justo cuando él falleció, yo me quedé embarazada, ¿ve? Y después nació mi hijo, y él fue como que me llevó como que me ayudó, viste, un poco. Y ahora mi hijo siempre cuando está, siempre le conté que su abuelo había fallecido y todo. Y siempre cuando él anda acá en casa me dice, mamá, lo vi a mi abuelito en la pieza, mamá, lo vi a mi abuelito así. Y siempre él también como que lo tiene presente, viste, como que está así. Pero me costó muchísimo también, estaba con mucha depresión. Y fue la primera vez que me tocó así a alguien cercano, ¿ves? Y ahora tengo mi mamá que también es mayor, yo no sé el día que le pase algo a ella, creo que yo me voy a morir, no sé si voy a poder superar eso, ¿eh? Porque es algo que con mi papá me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no Nati, sé, sí. perdón, em, con lo que sucedió con tu papá, bueno, es doloroso, entiendo, pero tuviste la alegría y la fortuna de que al momento que se fue una vida vino otra. Sí, eso Y al fue, él momento, fue lo que me dio, digamos, fuerza a mi hijo para salir, ¿viste? Es en el momento que se fue mi papá, llegó mi hijo, ¿eh? y Porque creo, yo lo cuidaba, él, yo prácticamente hasta el último día de su vida lo cuidaba, todo era como un niño, él, ¿ves? Yo lo bañaba, lo cambiaba, todo. Y bueno, después se fue él y ya empecé con mi hijo y él me ayudó un montón con la nacida de mi hijo, que me ayudó a salir adelante, pero si no, no sé qué hubiese sido de mi vida, porque es algo muy feo. Mati, tenés el micrófono apagado. esta clase que estamos teniendo, Vivi, como te digo, Vivi, Nati, creo que es muy enriquecedora para que nosotros aprendamos a hablar de que la muerte es parte de la vida. Sí, Siempre lo dije, creo que hace varios tiempos también lo comenté, que van a la par, van una junto a la otra. No existe la vida si no hay muerte. sí, Entonces, tenemos que aprender de que en algún momento la persona que amamos, el vecino, va a dejar de existir, no va a estar más, como así también la felicidad.
La felicidad es un momento y después viene la alegría y la tristeza que van a la par. Son cosas que van a la par y tenemos que aprender a convivirlas, aprender a convivir con ellas y darnos cuenta de que en algún momento, y no sufrir con anterioridad la pérdida, por ejemplo, que vos pensás de tu mamá. Tu mamá, lo digo crudamente, en algún momento se va a ir o tal vez vos te vayas antes que tu mamá. Sí, es verdad. Entonces no podemos estar haciendo futurología de la muerte, porque entonces nos estamos enfermando con anterioridad. Entonces tenemos que vivir, y esto es para transmitirlo a otras personas cuando nos toque estar con alguien que ha perdido a alguien, ayudarlo de la mejor manera posible. Ahora lo estamos ayudando nosotros, pero acá tenemos que sacar el jugo y exprimirlo para aprender a conocer la muerte. Sí, igualmente yo también trabajo cuidando personas mayores y justo el señor con el que yo cuidaba también falleció, ¿viste? Y también me costó muchísimo porque yo me había encariñado mucho con él, o sea, soy muy débil, digamos, en sí, ¿viste? Y después me cuesta volver otra vez. Sí, soy muy, en ese sentido, muy débil y como que entro en depresión, ¿viste? Mucho en Si, depresión. Nunca si fui a un fueses psicólogo, la débil, verdad si que fueses nunca fui a un débil no psicólogo. estarías acá. ¿Sabes? Si fueses débil no Así estarías es. diciendo lo que estás diciendo. Sí, yo siempre digo, ay, soy tan débil, ¿por qué soy así? ¿Viste? Siempre pensando. Llorar no es significado de debilidad. Sí, Te boicoteás y al contrario, creo que sos una persona muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte y creo que tenés mucho coraje ya de estar, mira, delante de todos nosotros contamos lo que te sucedió. Es sumamente aliviador y canalizás todo lo que te sucedió. ¿Me explico? Y esto lo sí, tenemos que, otra vez repito, implementarlo con algún paciente que nosotros podemos llegar a tener. Darle la facilidad y la comprensión y la sencillez de que la muerte es la muerte y va a estar y va a aparecer de cualquiera de las formas. Temprana, tardía, trágica, normal, pero siempre va a estar, pero no la sufras con anterioridad, no, porque te vas a enfermar y el día que pase vas a estar peor. sí. Entonces tenés que disfrutar lo que está. Yo tengo que disfrutar que estoy comiendo esto y después decir, ay, no voy a comer esto porque después me va a ir una diarrea. No, disfrútalo. Si te viene la diarrea, que venga. Bueno, Perdón, Vivi. Que venga, pero disfrutala, mami. Disfrutala. bueno, Mati, gracias por tus consejos. Siempre con la mejor onda vos, Mati. Gracias. Voy a pedir algo. Yo no puedo dejar de mirar a la Lore lo que llora. Perdón, Lore. Te queremos, Lore. Les voy a pedir algo. ¿Tienen un grupo de WhatsApp aparte armado? ¿Por qué no me incluyeron? ¡Qué malas personas que No, son! no lo armé, no sé quién lo armó, no sé, pero lo hicieron para justamente porque como cuando estaba cerrado el grupo, el primero, el oficial, Bueno, digamos, pero después el oficial se va a cerrar. Yo Yo no claro. estoy. también quiero A mí no estar. me pusieron. Me discriminan porque soy negro. Ay, no lo puedo Yo no estoy creer. tampoco, profe. ¿Vieron? ¿Quién? No, Yo necesito que tampoco alguien, estoy. Yo no bueno, estoy, no sé cuál es. ¿quién puede ser capaz de armar otro grupo de WhatsApp donde estemos todos? Matías. Pero vos te pensás que con el trabajo, escuchar a Vivi, estudiar para el cuarto examen, el final, limpiar la casa, los perros, mi marido que no es mi marido porque está allá, viene y me trae Pero, platita. No Mati, puedo, no tengo me tiempo. puede llevar 15 minutos. Sí, Bueno, Mati. pues no sé cuántos son, no sé, acá hay 8. Somos 8. No, hace una cosa, te puedo pedir una cosa, armar el grupo de WhatsApp, ¿sí?
Me lo pasás por privado y yo lo comparto en el grupo oficial. Quien se quiere unir, perfecto. Y quien no se quiere unir, está todo bien. Ok, ¿Bien? listo. Así Yo que, lo armo, bueno, lo paso. y me lo Listo, pasa nada más. listo. Así no nos perdemos. Bien. Eh, Claro, seguimos en contacto. Claro, porque yo la reunión con Mati yo la quiero seguir teniendo. Vamos a hacer alguna clase así específica que la dé Mati, de algún tema que nos interese y a él le guste. Bueno, ahora No, y vamos a por ahí seguir cuando con queremos, acompañante con enfermos terminales. ¿Sí? Eh, Vivi, por favor. No, con respecto, termino con esto, con respecto a lo que hablábamos de los duelos patológicos, que por decirlo de alguna manera es el más grave, ¿sí? Puede quedar muy anclado en lo que es esto del duelo patológico, en algunos síntomas, como es la tristeza, como es la culpa. Bien, hay también pensamientos reiterativos sobre la situación del fallecido, y acá el compañero lo puede corroborar, ¿sí? También muchas veces uno no quiere desprenderse de las posiciones de la persona fallecida. Bien, es parte del duelo, es parte del duelo, ¿sí? sí. Otra cosa, puede también aparecer fobias ante la enfermedad de esa persona que falleció, si es que falleció por una enfermedad, o por un accidente de tránsito también. No me monto más a una moto porque, no sé, pongo ejemplo, mi pareja falleció cuando andaba en moto, lo atropellaron. Hay diferentes tipos de fobias, ¿sí? Impulsos destructivos hacia uno mismo y muchas veces también hacia los demás. ¿Bien? No se puede hablar de esa pérdida sin que haya angustia. ¿Bien? Bien. Cambios conductuales Perdón, que son excesivos. una de las de lo que pasa cuando uno tiene este duelo patológico que a las pertenencias las transforma en un altar. Eso no hay que hacerlo, porque no tenemos que transformar sus pertenencias en un altar, porque es como que agrandamos más el dolor, porque miramos ese lugar y vemos su ropa, vemos su esto, entonces creamos sus cosas como un altar. Hay que darse tiempo para desprenderse de las cosas, dársele el tiempo, nada más. Mi psiquiatra me lo dijo, me dice, no hagas de las cosas de tu mamá un altar. Un altar. Y Gracias, también Mati. es Sandra, como, perdón. también creo que es como uno debe aprender a soltar y dejar ir a esa persona en paz también. Profe, pero también creo que tiene, Sandra, sí, no es. creo que también tiene que ver en qué situación se nos presentó ese duelo. Por ejemplo, es muy distinto si a una persona que vos la ves, que la viste hace media hora, te dicen de repente que la atropelló un auto, como si es a una persona que hace 5 años viene luchando contra un cáncer, una cosa así. Creo que uno tiene un tiempo de elaboración diferente. Por ejemplo, en una persona, supongamos, mi mamá padece de cáncer hace 10 años, yo ya empecé a elaborar el proceso de duelo, mucho antes, Claro. ¿sí? No es lo mismo que me llamen mañana y me digan, tu mamá o mi mamá falleció porque, no sé, un accidente de tránsito. Yo no elaboré ningún duelo, no empecé a elaborar ese duelo, ¿sí? Es totalmente distinto el proceso de duelo ahí. Sandra, Sí, buenas tardes. Bueno, no salgo hola en Sandra, pantalla, no, está bien, porque estoy un poquito resfriada. No no hay quiero que me vean problema. la cara. Sí, la verdad que sí.
Mire, yo he tomado los duelos esto, digamos, bastante bien, porque yo ya es como que asimilaba ya las enfermedades que tenían mis abuelas, que son las que amaba tanto, y entonces como que ya me iba haciéndome la cabeza, digamos, lo que tiene, y tanto verla sufrir, 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 entonces como que a veces le pedí a Diosito que la lleve, porque la ves tanto sufrir así, entonces es como que, y aparte sufrís vos también, vos y tu familia, tu mamá, entonces es un dolor muy grande. Pero bueno, pero a la que me costó sacarla adelante fue a mi mamá, a ella, porque le agarró COVID y todo también, así que fue un sufrimiento muy grande cuando perdí a mi abuela. Pero bueno, gracias a Dios escuchando esto así, porque anteriormente he tenido clases, todo, entonces me ayudaron muy mucho. Ay, Así que, pero es muy importante. perdón, Sandra. Hola. Eh, Sí, Mati. Creo que las pérdidas, la muerte es la muerte. Creo que una de las más traumatizantes para las personas que quedamos son las pérdidas a través del suicidio. Sí, Porque ahí sí nos preguntamos qué no hicimos. claro, Cuando un hermano, un amigo o alguien cercano a vos se suicida, uno se pregunta qué no hice, por qué no me di cuenta, y eso es muy traumático para el que queda, porque ahí sí vienen muchísimas preguntas. ¿Cómo habitualmente uno pregunta por qué tuvo el accidente, por qué se fue en la moto, por qué? Pero cuando alguien se suicida, claro. deja un dolor sumamente grande y doble. ¿Por qué Y se fue? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Y qué no hice? Sí, la Mati, ¿Qué no hice? culpa él. Es la culpa. es la culpa, sí. Bueno, a Sí, ¿por raíz qué no de lo eso, vi? claro, a raíz de eso, de que falleció mi abuela, a los 9 meses se mató mi tío, que viene a ser hermano de mi mamá. Así que fue un proceso muy grande, digamos, para sacar adelante mi mamá con todo eso y a veces explicamos, preguntamos por qué hizo eso mi tío, qué pasó, en qué nos equivocamos, son muchas preguntas que quedaron. Y uno no sabe, ¿no? Quedó eso y bueno, me costó de sacarle a mi mami adelante, porque aparte que el dolor que teníamos, que había perdido mi abuela, había pasado 9 meses y nos dieron una noticia de que falleció mi tío, que se mató. Así que eso fue un dolor muy grande también. Me costó sacarle adelante a mi mamá. Pero bueno, ahora gracias a Dios está un poquito mejor. Pero sigo así, ¿ve? Ella sigue acordándose, sigue por ahí, así que bueno, yo la hablo y bueno, y ahí está. Vivi, Es Vivi, todo un proceso. ¿te diste cuenta de todas las cosas que vamos contando y vamos charlando? Sí, Son sí, todas las respuestas a la ayuda que vamos a brindar. claro. Sí, Así sí. es. Por Yo eso yo digo aparte que ayudo ustedes mucho a las cuenten, personas. perdón, Ah, disculpa Sandra, perdón, me no, dijeron, no tenía que decir y lo estoy implementando. Ayer me acordé, eh, disculpa Sandra que te interrumpí. Por no, eso me está bien. gusta que ustedes cuenten su experiencia, que los demás lo escuchemos y que nos digan, eso no lo hagan, yo ya lo viví, eso no se hace, no se debe. Claro, Y sí. por eso dejo que ustedes hablen y ayer, como les comenté, a los que no pudieron dar la clase, se fue 2 horas y algo, pero fue para mí, una de las más lindas clases que tuve, porque todos contaban sus experiencias, sus cosas, lo que cada uno piensa, y eso nos ayuda, Claro, sí. Sí, ¿sí? sí, yo estuve en la clase, pero me tuve que salir porque me llamaron, porque estoy yo cuidando a un enfermo, a una abuelita en el hospital, así que me tuvieron que llamar. Tuve que No irme hay urgente. problema, no hay Así que problema. me perdí la clase. Bien. Eh,
Vale, ¿querías decir algo? Bueno, les voy a comentar que el 12 de septiembre del año pasado mi suegro intentó suicidar porque se cortó con un cuchillo un tramontina, se hizo 15 puntos y mi esposo cuando llegamos, él estaba con vida, se había desmayado nada más porque el cuchillo había cortado, pero no era con profundidad. Y bueno, y este hombre no creía en Dios, absolutamente nada, nada. Y bueno, me tocó cuidarlo a mí esa noche en la terapia y, y bueno, yo le tomé la mano y le dije que Dios, yo sí creo en Dios, yo le dije que Dios sabe cuándo nacemos y cuándo tenemos que morir. Bueno, es lógico, me rechazaba todo el tiempo. Y después murió de una depresión, murió mal, pero ya había tenido un montón de veces de intento de suicidio. Y yo digo, tantas veces le falló, tantas veces siempre me pregunto porque intentó un montón de veces. Y bueno, y a su vez, hoy sufro con mi esposo hace 3 años, que tiene ataque de pánico, de depresión, que dice que le tira la cara, que tiene fuego en la espalda. Todos los días él es hipocondríaco, así que todos los días tiene una enfermedad diferente. Así que lucho también con todo eso y tapando para que mis hijos no vean eso. Bueno, eso era lo que quería contarles. Hay Claro. un grupo en el que estoy yo, que está hoy a las 21 horas, que se llama Hablemos de Suicidio. No es un curso, sino es una reunión de personas donde todas tienen intento de suicidio y hablan sobre que que es una enfermedad. Sí, es una Es una enfermedad. enfermedad. No es un llamado de atención. Nunca lo piensen que es un llamado de atención, no, es una persona que quiere hacerse daño y necesita ayuda. Si yo me corto las venas ahora, no es para llamar la atención, es porque no sé cómo pedir la ayuda. ¿Me explico? Y hay personas que lo tienen incorporado y que lo van a intentar 10.000 veces y han sido salvadas. No han muerto porque no han muerto. Una mujer dice, me he tirado de un balcón, me he tirado el secador de pelo en la bañera, me he cortado las venas, pero siempre llegaba el hijo a salvarla. Resultó que el hijo falleció. El hijo de ella falleció. Ella ahora misma está internada porque la llevaron a un neuropsiquiátrico y desde el neuropsiquiátrico ella habla. Dice, si yo salgo de acá, voy a buscar matarme. Es una enfermedad y es terrible. Espero nunca nos toque a alguien con este tipo de patología porque yo por ejemplo, no sé si la podría sobrellevar. En mi caso, no sé si podría Claro. hacerlo, cuando Y alguien mira, ya lo tiene y sumamente decidido. claro. Y Matías, y suponete ahora que estás diciendo, pero hay personas que no dan señal de nada. Están charlando con vos de lo más bien y, y no te das cuenta de lo que le está pasando en la cabeza de ellos y que tienen decidido eso ellos. Pero disimulan tan bien que no te podés dar cuenta vos. Pienso yo así también, no sé. O por lo que me pasó con 2 personas, porque fue mi tío y hace 27 años, 28 años que se mató, viene a ser tío de mis hijos, de parte del padre. Y con esas personas estábamos charlando como si nada, compartíamos cosas, todo. Y yo en ningún momento me daba cuenta de que lo que le estaba pasando. ¿Le preguntaste cómo estabas? ¿Cómo estaba? Sí, le pregunté cómo estaba, bien. Él andaba, lo Sí. único que notaba que andaba un poco más alegre de por sí de lo que él estaba, porque cuando pasa todas esas cosas, vos analizás todas las cosas. Lo Y lo tiene que decidido. La prima de Gustavo, mi esposo, fue al escribano, escribió, yo dejo esto, 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 escribió la casa, nombre de qué, fue al cementerio, se compró su nicho, fue al cementerio y se colgó en el cementerio y se mató a los 30 años. Dejó todo preparado. bueno, él es casi igual Es también. una enfermedad
Y ojalá nunca nos toque. Y si nos toca, veremos qué haremos. Sí, Porque la no, es familia verdad. sufre con respecto a esto, el duelo. Perdón, Sí. Mati, antes que nos vayamos, te pregunto, ¿cualquiera puede entrar a esas charlas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo es? Sí, hoy a las 21 horas es la charla, yo después la paso al grupo. Podrías pasarla para Me que se es quiera a unir, través de un está mail, bueno. claro, tienen un mail y la única consigna que ellos tienen es no contar el porqué. Por ejemplo, yo he contado que se han suicidado muchos amigos míos, por ejemplo, uno en una garita. Cuando conté cómo fue el suicidio, ellos no permiten eso. No permiten que cuentes la forma en que la persona lo El hizo, detalle. ¿sí? Sino que cuentes lo que vos sentiste y qué es lo que pensás hacer o que ellos mismos te dan herramientas a cómo podés ayudarlos. Ayudar, Ellos claro. te dicen, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Yo lo voy a pasar después a través de WhatsApp, se llama Hablemos de Suicidio. Está Gracias, Mati. buenísimo. Marce, te doy la palabra. Gracias, profe. Sí, con respecto a esto que estamos charlando, a veces la persona con depresión, esto me lo dijo la psicóloga, no tiene pensado en sí llegar al suicidio. No todas las personas, son picos. De repente no lo pensó y cuando tiene un pico alto de la depresión que está pasando, sin pensarlo, van y lo hacen. O sea que a veces, por eso es importante acompañar a la persona con depresión porque nunca sabemos en qué momento de ese pico de depresión puede tomar una decisión que ni siquiera la había pensado, sino que lo toma directamente, justamente cuando el pico de depresión está más alto. Sí, Marce es así, hasta se podría decir que no se dan cuenta ni de lo que hicieron muchas veces, Exactamente. Ellos no lo tienen previsto, no lo no pensaron. lo O tienen sea, previsto. Cuando exacto. uno está en depresión, quien la ha vivido, lo hablo por experiencia, se cruzan tantas cosas por la cabeza, pero tantas cosas por la cabeza, y decís, ¿qué hago acá? Y después decís, no, pará, tengo una hija, tengo un esposo, tengo a mi madre, a mi padre, y después de nuevo, soy inútil, no hago nada, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Y otra vez, y así, y así, y así. Y muchos en ese ida y venida de la depresión terminan suicidándose, y muchas veces hasta decir, no sé, cuento algo personal mío, yo me he tomado prácticamente, bueno, unas cuantas pastillas de clonazepam, ¿sí? Lo cuento personal. Yo lo único que quería en el momento era que mi cabeza pare. No sé si quería suicidarme, porque yo creo que no lo pensé de ese lado. Yo quería que mi cabeza pare, ¿sí? ¿Me podría haber llevado al suicidio? Sí, sí, yo podría haber entrado en coma y no me saca nadie. Sí, entonces muchas veces la persona que está deprimida, por ponerlo de ejemplo, ¿no? O que está pasando también por ciertas situaciones. Sucede hasta con personas que o sea, que la echaron de su trabajo y decir cómo salgo adelante, cómo saco a mi familia. Y nuestra cabeza va muy rápido, ¿sí? Lo cuento en el caso mío con respecto a lo que dijo Marcela. Yo no me quería morir. Yo quería que mi cabeza pare, pero me podría haber muerto. Claro, pasa que a veces querés que tu realidad sea diferente. No, Que no es que cambie. querés, claro, no es que ¿Sí? querés la muerte, sino que
que tu realidad sea distinta. Claro, yo en ese momento, que después con el tiempo me puse a pensar lo que hice, en el momento yo quería que mi cabeza, que iba tan rápido, tan rápido, tan rápido, se pare, que mis pensamientos no fluyan más, basta, ¿sí? Pero, como les dije, podría haber llevado a que yo no esté más acá. Y muchas veces sin pensarlo. Así Creo que que tenemos que tener también mucho cuidado. Y la depresión deja muchas señales, muchas señales. es Está en verdad. uno captarlas, Es así, ¿sí? profe. También creo que esos puntos o esos picos de depresión, a veces los jóvenes más que nada ven una salida en la droga, por ejemplo, pensando que consumiendo los lleva a otro estado de pensamiento, pero eso solamente es momento, es del momento, y bueno, también los va metiendo como mucho más, que es otra parte del tema de adicciones. A veces las personas en Sí, depresión buscan salir de alguna manera, intentando olvidarse un poco de lo que su mente está pensando. sí. Y muchas veces también por vergüenza, por el que dirán, por lo que fue, no pedimos ayuda, pero ni siquiera a la persona más cercana que tenés, que yo, tu pareja, tu madre. En mi caso, el único que se enteró, o sea, que se daba cuenta era mi marido, ¿sí? Nadie se daba cuenta de que yo estaba pasando por situaciones que no estaban bien, ¿sí? Mi mamá muchas veces me lo dijo, pero nadie, vos no dabas señales. No, yo cuando te venía a visitar iba a ser la mejor hija del mundo, la más feliz, la más contenta, y mi vida era toda espectacular y divina y color de rosa. Claro. Pero el que estaba todos los días conmigo, sí lo veía. Y la que no se dejaba ayudar en ese caso era yo, porque yo no me dejaba ayudar. Después de lo que hice, por suerte me di cuenta que si no me dejaba ayudar, iba a pasar otra vez lo mismo quizás. Y quizás peor, porque yo no estaba bien. Por eso siempre digo, primero nosotros, estemos bien nosotros para ayudar al otro, si no es imposible. Claro, Por más sí es. todos los consejos que uno le pueda dar, no sirven de nada porque no sanás vos. ¿Sí? Claro. Eh, escuchen, no me va a quedar otra que dar la clase del miércoles. El miércoles a las 9:15 nos vamos a encontrar eh, para terminar con lo que es toda la parte esta de duelo que incluye lo que es, ay, se me fue, los cuidados con pacientes en etapa terminal, ¿sí? Que sí o sí lo tengo que terminar el miércoles para poder empezar con adicciones. ¿Bien? Sí. Así que voy a pasar como hice ayer, el link en el grupo, el miércoles un ratito antes, para quien se quiera unir. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto, profe. Bien. Y Mati, por favor, arma el grupo y quien se quiera unir, después lo pasamos. Ahí estuve